más vamos aprendiendo, en realidad es que ignorábamos que no sabíamos tantas cosas. Al principio ni siquiera sabemos que no sabemos y ahí es cuando creemos que ya sabemos. Entonces somos ya invencibles. ¿Cómo ser mejores mecánicos? Esto que les voy a decir tiene cierta línea a lo que se considera mejor o peor. Para mí, un mejor mecánico es aquel que puede entregar la mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible. A eso me refiero con mejor mecánico. Ahora, la cuestión es, para llegar a ese nivel, o sea, más bien como para seguir subiendo el nivel, para que ustedes puedan hacer las cosas rápidas y bien hechas y a la primera, necesitan cumplir algunas cosas. Entre ellos es que ustedes van a tener que practicar y estudiar. Normalmente el camino más común, digamos, es estudiar y luego ir a la práctica. Pero yo creo que se pueden hacer los dos a la vez y de esa manera, mientras van estudiando, ustedes realmente van preocupándose de lo que ya ven que necesitan saber o entender para poder desarrollarse bien en la práctica. Porque normalmente cuando estamos estudiando pareciera que ya sabemos, pero resulta que nos dan un carro y no sabemos ni dónde empezar. Y no pasa solamente cuando se dedican a estudiar mecánica, digamos, bueno, hablando de cualquier profesión, ¿no? Pero ahorita estamos en la mecánica, que es en donde yo he aprendido algo a hacer aquí. Entonces, digamos que vamos a ir pasando por niveles allí. El primer nivel es en donde estamos conscientes que no sabemos ni madres y queremos aprender. Y vamos a estudiar para aprender supuestamente. En el estudio nos confundimos y creemos que ya sabemos y que cuando vayamos a la práctica vamos a estar preparados para enfrentar el asunto. Pero resulta que allí no se nos entrenó bien los dedos, a veces hasta cómo soltar un tornillo, qué tornillo soltar, cómo soltar. Y resulta que esos detallitos chiquititos que a veces se nos va metiendo al cerebro de manera inconsciente, nunca se pueden estudiar. Porque mientras uno no se aplaste, no se chanque los dedos, no rompa alguna pendejada, no va a aprender. Entonces allí ya nos vamos dando cuenta de que no, en realidad, o sea, el estudio está muy bien, da ciertas bases, más bien siembra las bases necesarias para poder ir siendo buenos en la práctica y no comenzar a lo ciego también, digamos, a tratar de aprender, pero definitivamente es solo el primer paso. Pero también, después de que ya practicamos un poco, ya hemos estudiado un poco, seguimos confundidos, creemos que ahora sí ya sabemos. Y resulta que luego nos damos cuenta que mientras más vamos aprendiendo, en realidad es que ignorábamos que no sabíamos tantas cosas. Aquí creo que queda bien algo que escuché por allí, que hay dos tipos de ignorancias. La ignorancia que básicamente no sé que no sé, y la ignorancia de que sé que no sé. Suena a rompecabezas, seguramente está hecho a propósito esa vaina, pero básicamente al principio ni siquiera sabemos que no sabemos y ahí es cuando creemos que ya sabemos. Entonces somos ya invencibles y vamos a agarrar algo y creemos que como ya hemos hecho una vez o dos veces, la tercera va a ser igual, la décima va a ser igual, la 20ª va a ser igual. Y resulta que siempre hay alguna pequeña variante que hace que nosotros no hayamos tenido esa experiencia previa en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de diagnóstico. En la reparación también pasa eso, uno tiene que estar pilas que justo ese tornillito en este carro viene un poquito más para acá, o este óxido puede hacer que se rompa, puede involucrar tal cosa. Es así, un mundo completo en cada vez que se hacen las cosas. Entonces cuando uno ya es consciente de que van a venir cosas que no sabemos, entonces ahí es a un nivel, yo diría que un poco más alto. Y a mí me ha pasado así, y conozco mucha gente que le ha pasado así, y conozco gente que no ha pasado de eso y está trabajando años y años y años y años. Pero personalmente yo he visto que las personas que se bloquean en querer avanzar, en estar conscientes de la ignorancia que uno tiene dentro, es en donde ya se atascan y pues normalmente subir más el nivel, mejorar en lo que es productividad, mejorar en lo que es afrontar responsabilidades en el taller, que a la final nos vuelven más valiosos. Entonces ahí es donde muchas personas se estancan y se quedan, por ejemplo, si es que ellos quisieran diagnosticar carros, no, se quedan solo reparando, por ejemplo, porque saben que el rato que se mueven a diagnóstico comienzan a sufrir. Ya no es lo que solían hacer, entonces como toca hacer cambios constantes, entonces como que no se sienten muy cómodos y se mantienen haciendo cierto tipo de trabajos. Algunos se especializan en hacer frenos, por ejemplo, lo cual no está mal, pero por ejemplo ahorita no se me ocurre quién puede estar especializado en frenos, por ejemplo. Tal vez en un taller donde vendan llantas y suspensión, que hay varios por aquí alrededor, pero no es del estilo del típico taller en donde reparamos de todo, o incluso aunque sea de una sola marca, reparan de todo. Tienen que ser diagnóstico, tienen que ser suspensión, tienen que ser a veces transmisiones, reparar motores, afinaciones, cosas de ese tipo. Entonces normalmente alguien que se especialice en una cosa específica, por ejemplo frenos, sería tal vez en talleres en donde solo se dedican a eso y dale, y tienen bastante de ese tipo de trabajo. Lo cual sinceramente yo les digo, solamente si están en ese tipo de compañías que venden llantas por lo general. Si es que no es eso, ustedes necesitan saber de todo o un poco. Entonces ahí es otra cosa.
ustedes en qué van a destacar que pueda otorgar valor al taller. Entonces definitivamente allí es en donde yo diría que uno tiene que concentrarse en volverse mejor. Si ya estamos en un taller, tenemos que identificar qué es lo que le conviene a ese taller que nosotros hagamos, dónde le conviene que nosotros mejoremos, donde aparente cuál es el área en que tenemos que especializarnos, digamos, o ser mejor. Allí hay que seguirle dando duro para poder cumplir con la expectativa del taller. Ojalá que superar eso y poder seguir progresando, tanto en cuánto dinero ganan, qué tanto esfuerzo tienen que hacer todos los días para ganarse ese dinero, y pues de esa manera sacarle provecho a lo que han venido estudiando y practicando. La cuestión es de que si no saben identificar qué cualidad necesita el taller de ustedes, pueden preguntar. Y eso es algo que normalmente yo no lo hacía, pero es lo que hay que hacer. Ir donde el jefe y decirle: jefe, o como ustedes quieran decirle, ¿qué es lo que yo necesito hacer para que este taller esté mejor? Y concentrarse en eso. Ahora, esa vaina, tienen que estar conscientes de que no va a durar un mes, 2 o 3. Eso va a durar años. Entonces, para ser mejores mecánicos, esta cosa tiene que estar estudiando, practicando y teniendo, en cierta manera, paciencia. Paciencia en el que el conocimiento y la perfección, entre comillas, porque no hay perfección, pero el dominio de cierta materia a la que se dediquen les va a tomar años. Y la verdad es que también es un poco frustrante que a veces tanto esfuerzo, tanta rompedera de cabeza, estrés, porque lo que les digo va a requerir todo eso, no va a ser fácil. Resulta que tal vez comparando con cuánto ganan ciertas otras personas o en otros lugares o otros negocios, no es ninguna gran cosa lo que vamos a ganar. Pero mientras estemos dedicados a esto, mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, hasta que bien el gusto se nos acabe, las energías se nos acabe, o simplemente determinamos que pues no es la industria para nosotros. Así que en conclusión, dedíquense a darle más duro al estudio, más duro a la práctica, traten de todas las dudas que tienen en la práctica resolverlas en el estudio. Y si es que ustedes no están en una escuela, para que está YouTube, para que están tantas clases gratuitas que están por allí, para que están clases que no serán gratuitas pero que tampoco son tan caras. En realidad el precio de lo que ustedes compren en realidad no es lo caro es el tiempo que ustedes le van a meter en aprender. Pero si lo vemos en el futuro, o sea, es lo único que va a hacer que ustedes se desarrollen, ganen más y sean más productivos dentro de un taller para que les puedan pagar más. Entonces, caro o barato, yo creo que depende de lo que recibimos a cambio. Entonces, ustedes, si no están en una escuela o una universidad, vean en dónde necesitan fortalecer conocimientos y empiecen, ya digo, empiecen en YouTube. Si no se están amaneciendo estudiando y practicando y dándole duro y esforzándose por trabajar más y más y más en el taller, pues obviamente están perdiendo el tiempo. Y la mayoría de las personas que yo he visto que quieren dedicarse a eso, solo están ilusionados, pero no están trabajando duro para superarse en realidad. Yo lo que digo es, al principio nos sacamos la madre, nos esforzamos con la apuesta hacia el futuro. Si ustedes pueden ver las cosas así, van a poder soportar. Si son muy impacientes y quieren de un año al otro ya estar dominando algo, es muy difícil que así pase. Así que yo creo que eso también es una oportunidad, porque no todos van a estar dispuestos a esforzarse a ese nivel. Entonces los que sí nos esforzamos o los que sí se esfuerzan son los que finalmente van a cosechar los frutos, mientras que los que se abrieron antes no van a poder hacerlo. Así que esa es mi recomendación para que sigan avanzando, no sean impacientes, denle duro, trabajen duro, pero inteligentemente también. Así que esas son mis recomendaciones, compañeros. Tómenlas o déjenlas. Yo les digo lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he visto que les ha funcionado a algunas personas y lo que he visto que no les funcionó a algunas personas. Entonces son cualidades que yo quiero rescatar en este videito.